Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 22, y vamos a leer desde el versículo 54 al versículo número 62, que va a ser la porción o el texto que nos va a ocupar esta noche para poder recibir pues la enseñanza que esto nos proporciona. Así que si lo tiene, dice amén. Vamos a estar orando también por algunas peticiones, poniéndolas en las manos del Señor. Pero la Biblia entonces nos dice de la manera siguiente. Evangelio de San Lucas, capítulo 22 y versículo 54 al 62, que dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Oremos al Señor para que Él nos bendiga y nos ayude en la meditación de su palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque podemos hoy adorarte, bendecirte, Señor, y darte, oh Dios amado, la gloria. Te pedimos, Padre, que tu misericordia se extienda y llegue hasta nuestras vidas, que tu buena palabra pueda llegar a nuestro corazón y a través de ella poder ser edificado. Dios mío, para ti nada es imposible. Por eso también queremos pedirte la intervención en la vida de nuestros hermanos que han enviado, Señor, sus necesidades. Sabemos, Padre, que tú puedes extender tu brazo poderoso y llevar consuelo, llevar salud, llevar, Señor, protección, provisión, vida a nuestros hermanos que están pasando este momento difícil. Padre, glorifícate en ellos, muéstrales tu gloria y bendíceles por Jesucristo, nuestro gran Salvador y Señor, por quien te damos las gracias, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Estamos poco a poco, hermanos, llegando al momento crucial de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, en la lectura que nos corresponde, quisiéramos hablar sobre cómo el exceso de confianza espiritual puede llevarnos al fracaso o a situaciones comprometidas. Sin duda, hermanos, durante todo el tiempo que los discípulos permanecieron con el Señor Jesús, tuvieron de alguna manera momentos extraordinarios, cumbres, como también momentos difíciles a lo largo de sus años que le acompañaron. Pero a pesar de todas esas experiencias, algunas quizás gratas y otras no tanto, con todo y eso, hermanos, ellos lo dejaron todo cuando Él los llamó, permanecieron con Él cuando otros lo abandonaron, de tal manera que inclusive tenemos registros en los evangelios
que nos dicen que ellos fueron tan categóricos en su decisión de acompañar al Señor, de seguirle, que por lo menos uno de ellos llegó a expresar cuando otros le habían dejado y el Señor los desafía y les dice: ¿quieren ustedes también irse? Uno de ellos dijo: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, que encontramos en ellos, pues, en todos los discípulos, esa decisión de acompañarle, de seguirle, de permanecer con él, a pesar, pues, de momentos duros, tristes, que pudieron haber pasado. También pasaron momentos difíciles y gloriosos en los cuales ellos pudieron experimentar un nivel extraordinario. Ahora, pero el avanzar, hermanos, hacia una madurez espiritual siempre será importante para ayudarnos a evitar en caer en situaciones que puedan, digamos, causarnos cierto tipo de problema. Es decir, que aunque nosotros tengamos experiencias gloriosas en la vida espiritual o en nuestra relación con Dios, no debe de estas experiencias darnos una sensación de extrema confianza y pensar que porque hemos llegado a tener quizás una comunión íntima con Dios, inclusive escuchar la voz de Dios, recibir algún milagro, una respuesta extraordinaria, eso no quita, hermanos, que nosotros debemos de entender que somos seres humanos, que no debemos confiarnos, que debemos de estar siempre alertas, porque las situaciones no acaban y no sabemos cuándo nos vamos a encontrar en una situación que no podamos superar y nos veamos derrotados y nos veamos fracasados y nos veamos emproblemados, y eso, hermanos, puede dar al traste con todos nuestros sueños que hemos tenido. Entonces, lo recomendable que la Biblia hace es que nosotros seamos cuidadosos aun cuando tengamos experiencias extraordinarias del lado positivo, que no nos lleven a ufanarnos o a llenarnos la cabeza de humo de pensar que somos invencibles, porque no lo somos. Entonces, la madurez trata de eso, de darnos un equilibrio, una sobriedad que nos permita saber comportarnos. La misma Biblia dice, hermanos, si usted lo quiere ver conmigo, en 1 Corintios, en el capítulo número 10, ahí la palabra del Señor nos enseña en su versículo número 12, cómo, hermanos, digamos, las cosas pudieran complicarse cuando nosotros no tenemos cuidado en esas cosas. En el capítulo 10 y versículo 12 de la carta a los Corintios, la palabra del Señor nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, una advertencia a que el sentido de superioridad, de invulnerabilidad, que no nos sentimos invulnerables, intocables, no debe de dominarnos, sino estar conscientes que somos hombres, y aun cuando tengamos experiencias extraordinarias, estas pueden pasar y pueden venir momentos que nos cojan desprevenidos y pueden llevarnos a morder el polvo y a fracasar en nuestra vida espiritual. El proverbio también lo enseña. En el capítulo 16 se hace ver cómo esta verdad, hermanos, está contemplada inclusive en el Antiguo Testamento. En el capítulo 16 de los Proverbios dice el versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, que no debemos de confiarnos a pesar de haber logrado ciertas experiencias en la vida que pudieran ser extraordinarias, como oír la voz del Señor, como conocer su voluntad, como escuchar su palabra, tener cierto tipo de revelación. Cualquier cosa que sea, no nos debe sacar de nuestra ecuanimidad, para que no seamos presa, hermanos, de ese exceso de confianza que nos puede dar y llevar al fracaso. La porción que hoy encontramos, hermanos, en el capítulo 22, nos muestra un claro ejemplo de esa realidad, que no debemos confiarnos de nuestra espiritualidad, sino que estar alerta para no vernos en situaciones penosas. Tenemos aquí entonces en el versículo 54
donde se nos relata, hermanos, la captura que hacen de nuestro Señor Jesús. Y no me voy a centrar tanto en el juicio, el proceso de juicio, porque le hacen como 3 juicios, 2 en la noche y otro que le hacen en el día, porque estaba prohibido por la ley que se hiciesen juicios de noche, pues no había quien diese fe. Por eso el último juicio que le hacen al Señor se lo hacen ya en el día para cubrir ese requisito. Y si usted se fija o ha leído este momento, se da cuenta pues que estos individuos fueron unos matones, unos ilegales, porque ni siquiera le dieron tiempo al Señor de defenderse, ni mucho menos permitieron que el Señor Jesús tuviese, aunque sea un testigo, en su defensa. Todos los testigos que llevaron fueron mentirosos o con tergiversaciones de sus palabras. Pero fue un juicio amañado y sumamente pues polémico, porque lo que buscaban no era que hubiera justicia, sino que lo que buscaban era condenar al Señor y llevarlo a la muerte. Entonces no voy a centrarme en explicar pues cómo se dio el juicio, sino que en la situación más que todo que me quiero concentrar es en la situación del apóstol Pedro. Cómo, hermanos, su exceso de confianza lo lleva a caer en una situación penosa, de fracaso, de vergüenza, y que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y por eso es la enseñanza, a no creernos más de lo que somos, porque el que está firme, que vea bien, no vaya a ser que caiga, y que caiga hasta el fondo, que meta los pies hasta los tobillos. Por ello, hermanos, el caso que la Biblia nos presenta es interesante. Entonces dice el versículo 54: y prendiéndole, es decir, capturando al Señor Jesús, se lo llevaron y lo condujeron hasta la casa del sumo sacerdote. Usted recuerda que la turba llega, hacen un intercambio de palabras con el Señor. Pedro saca su espada y le vuela la oreja a Malco, y luego el Señor hace un milagro, hermanos, y le restaura la salud, o le pone la oreja a este Malco, y luego el Señor dice: ¿a quién buscáis? Si me buscáis a mí, pues dejad que estos se vayan. Y así es como el Señor es capturado en el Getsemaní, y luego, hermanos, es llevado ya bajo custodia de como unos 600 hombres, por lo menos unos 200 soldados de la guarnición de ahí, hermanos, que iban armados, más los guardias del templo, más la turba, más los principales sacerdotes, y todo lo que vimos que era pues la turba que llegaba. Llevaron al Señor hasta el sumo sacerdote, hermanos, que era estaba ahí Anás y Caifás, uno que ejercía y el otro pues que era el que lo mandaba, porque eran de la misma familia. Así que lo llevaron al Señor hasta ahí. Y aquí comenzamos a ver, hermanos, el declive de Pedro, y lo vamos a comparar con los otros relatos, cuando dice el versículo 54 que se llevaron al Señor, lo condujeron hasta la casa del sumo sacerdote, y dice acá: y Pedro le seguía de lejos. Entonces aquí comienza el declive, hermanos, del gran apóstol, para verse ahora en una situación penosa. Y la Biblia lo dice cabalmente, que Pedro comenzó a seguir al Señor, pero de lejos. Ya eso, hermano, nos indica, y usted sabe pues que quien sigue a alguien de lejos, pues obviamente se expone a ser asediado, a ser atacado. Realmente los animales de presa o de pregadores, cuando quieren atacar a sus presas, ellos tratan de seleccionar al que está más solo, porque en la estrategia de los animales ellos tratan de hallar seguridad en el número. Es así como se protegen. Entre más son, les es más fácil protegerse. Pero quienes se van descuidando, quienes se van apartando, quienes se van alejando, quienes se van quedando del grupo principal, van saliendo pues del área de protección de los muchos. Y entonces, al estar solos, son fácilmente asediados, son fácilmente atacados, son vulnerables porque están lejos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de seguir al Señor? Lo más cerca que podamos. ¿Y eso qué implica? Estudiar la Biblia, orar, venir a la iglesia, a poner en práctica los principios. Porque si usted no lo hace, lo más seguro es que en la medida que usted se va alejando, se va a ir distrayendo y se va a quedar solo. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por supuesto, una oveja sola y perdida
es fácil presa. Por eso hay hermanos que andan todos mutilados, porque no creen que Satán, no se dan cuenta que estamos en una guerra, no se dan cuenta que estamos asediados por el diablo y que entre más juntos estamos, pues de alguna manera nos vamos a proteger, porque hay más ojos que van a ver al depredador, que es una forma también de protegerse. Los animales que son gregarios, mientras unos están comiendo, otros están vigilando, otros están ahí, al nomás ver al depredador, ellos dan la voz de alerta y todos tratan a ponerse a resguardo. Y si son como los elefantes o digamos los búfalos o cualquier otro tipo de eso, lo que hacen es hacer círculos, meter a los más vulnerables dentro del círculo y los más fuertes enfrentar al depredador, sea oso, sea lobo, sea lo que sea. Es decir, la táctica es, entre más juntos estamos, más fácil podemos repeler un ataque. Pero quien está solo, perdido, será fácil. Entonces, ¿cómo comienza aquí el apóstol Pedro? Su declive. Seguía al Señor, pero lo hacía de lejos. La caída del apóstol Pedro, hermanos, si estudiamos los relatos que lo mencionan, se dio en el transcurso de unas horas. Es decir, de casi la madrugada y la mañana. Fue muy corto, no fue en un instante. Las caídas nunca son así de repente, siempre tiene su tiempo. Uno se va debilitando, comienza a seguir al Señor de lejos, comienza a distanciarse de aquellas cosas que son nuestra fuerza, comienza uno a afanarse por las cosas materiales, comienza uno a no darle importancia a las cosas espirituales, comienza uno a ver cosas que empieza uno a ser traicionado hasta por sus propios instintos, y finalmente pues va a terminar como terminó el apóstol Pedro, cosa que es lo que queremos evitar. Pero como a veces nos cuesta entender que entre más cerca estemos del Señor, más a salvo vamos a estar, porque eso es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? Eso, el que habita ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo va a estar? Seguro. Puede llegar a su diestra o a su siniestra, puede llegar a su izquierda, a su derecha, no importa, no habrá nada ni de día ni de noche que lo pueda tocar. ¿Por qué? Porque está bajo la sombra del Omnipotente. Quien esté fuera de esa sombra está vulnerable. Entonces Pedro comienza a seguir al Señor de lejos. Pero eso, hermanos, solo empieza a deslumbrar o a mostrar ya su declive espiritual. Es decir, quien es débil espiritualmente va a sucumbir a cualquier problema. Y vamos a ver entonces cómo se dan unos 3, 4, 5 detalles de este gran hombre, que ahora lo vemos hacer algo inaudito, impensable. Es decir, si le hubieran preguntado que Pedro hubiera llegado a esta condición, no hubiera dicho, no puede ser, si él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si a él le dijo el Señor esto que ha dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. El que usted tenga experiencias extraordinarias no lo pone en un lugar blindado. Al contrario, los que más experiencias podamos tener nos debe llegar a ser más cuidadosos. Pero veamos entonces cómo estaba Pedro. Comienza a seguir al Señor de lejos, cosa que ya eso es fatídico. Pero vemos su insolencia. En este mismo capítulo, hermanos, que ya estamos en el de San Lucas, vamos a leer el versículo 31. En el versículo 31 al 33, vamos a encontrar que Pedro se creía imbatible, era insolente, él creía que tenía el sartén por el mango. Y dice el verso 31, le dijo el Señor a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor le estaba advirtiendo a Pedro que iba a pasar un proceso difícil, que, hermanos, estuviera pendiente de eso. Pero vea usted cómo responde Pedro. ¿Qué dice Pedro? Verso 33. Él responde y le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Estas son palabras bonitas, ¿no cree usted?
pero no las cumplen. Normalmente uno es bocón, o uno cree sentirse fuerte en momentos determinados. Es decir, cuando uno está bajo una enorme bendición, cuando usted ha tenido una experiencia extraordinaria espiritual, los humos a uno se le suben y uno cree que es de acero inoxidable, que no va a haber problemas. Pero la vida no es así, hermanos. La vida cambia y puede cambiar en un segundo. El Señor le dice: Pedro, Satanás te va a zarandear, pero ya rogué por ti, no tú faltará tu fe. Y Pedro dice: no hay necesidad. Si yo, dice él, el verso 33, yo estoy dispuesto a ir contigo, y no solo a la cárcel, yo voy ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Le pregunto, ¿eso es cierto? No. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Hasta dónde usted está dispuesto a llegar? Uno le puede decir hasta la muerte. ¿Y qué si mañana pega un tropezón que deje hasta los dientes? Eso es lo serio. Por eso no debemos de ser prepotentes. Debemos de ser humildes y acatar lo que Dios nos dice. Prepárate. Lo que Dios le estaba diciendo es que iba a tener dificultades y que él debería estar en una condición de preparación, no de... Como que uno le dé un consejo a alguien, le diga a alguien: mire, hermano, trate de guardar la distancia con su muchacha, con su novia, hombre. No, hermano, si yo estoy protegido. ¿Y qué? Va a terminar fornicando. ¿Verdad que sí? Porque en el momento que uno le dice, lo mejor están bien, pero puede llegar un momento en donde él no pueda controlar sus pasiones y va a terminar haciendo lo que no se debe. Y por supuesto, sufriendo las consecuencias que eso trae. Entonces haga caso, hombre, no sea burro. Los consejos son para tomar acciones de evasión, de protección, de cuidado. No es que uno esté pensando que usted es malo, lo que está pensando es que usted se cuide. Porque si usted no se cuida, va a fracasar. No sería el primero. No sería el primero, ni el último. Porque todos podemos ser vulnerables en un momento dado. Entonces vea, él se sentía con una insolencia, él se sentía con un aire de superioridad. Él creía que era invencible, que nada lo podía apartar. Otra cosa que ve, hermanos, aquí lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, que él creía que era más que los otros. En el capítulo 26 y versículo 30 en adelante, ahí se refleja que él se consideraba superior a otros o a los otros. ¿Lo tiene? Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispuestas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, el Señor les estaba diciendo: esta noche ustedes se van a avergonzar de mí. ¿Y qué dijo Pedro? Versículo 33. Pedro le dijo: aunque todos estos se vayan, yo, le dijo, nunca me escandalizaré. Yo no, le dijo, yo no soy como ellos. Yo, que todos estos te dejen, yo me quedo, yo no me escandalizo, yo no me avergüenzo de ti, yo no me voy a sentir mal porque me digan que soy tu discípulo. ¿Qué? Todos pueden escandalizarse, pero yo no. ¿Qué se creía este? ¿Que él era de acero? Por eso Jesús le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Uno no debe de confiar en sus capacidades, hermanos, porque son finitas, son limitadas. Hay que confiar en la gracia de Dios. Pero él creía que era mejor que los demás. ¿Y cuántos aquí no se llenan la cabeza que es mejor? A veces las cosas buenas nos hacen pensar que somos mejores. Yo oro más, yo leo más, yo hago más esto, hago más lo otro. A mí nunca me va a pasar. Déjese de cuentos. Si usted es gusano igual que nosotros, usted es humano. Y en un momento en curva lo puede agarrar el diablo, lo puede hacer que muerde el suelo. Por eso no tenemos que creernos mejor que los demás. Dice la Biblia: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque el que está firme, que se cuide. No vaya a ser que
caiga, dice la Biblia. Pero veamos otra situación, hermanos. Él dice, yo no me escandalizaré. El Señor le dijo que sí. No hay que sobreestimar las fuerzas que el Señor que nosotros tenemos. En el versículo 40 de este mismo capítulo 26, la Biblia dice lo siguiente. Recuerde usted que aquí el Señor les dice, verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mire el consejo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Pedro, hermano, llegó a creerse que no necesitaba hacer cosas. Mire, hay gente que cree que no necesita orar. Hay gente que cree que no necesita venir a la iglesia. Hay gente que cree que no necesita leer la Biblia. Hay gente que cree que puede vencer al mundo, al diablo y a la carne con su sola presencia. No es cierto, hermanos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Velad y orad para que no entréis. Orar es una de las cosas más bellas que Dios nos ha dejado para mantenernos en cierto, digamos, en cierta protección ante las tentaciones. La gente que ora, la gente que está en una búsqueda, hermanos, va a tener una fuerza de Dios para poderle hacer frente a las situaciones normales de la vida. Pero Pedro oraba. No. ¿Cómo lo halló el Señor las 3 veces? Si eso sabemos hacer nosotros, ¿verdad? Dormir. De hecho, nosotros dormimos 8 horas por día. Es decir, que si usted tiene 60 años de vida, ¿cuántos años cree que ha dormido? 20. Si usted tiene 30, usted ha pasado roncando 10 años. Pero nosotros no somos dados a la oración, y es la oración lo que nos protege. Pedro confiaba en sus fuerzas. Mire, hermano, nuestras fuerzas pueden en un momento dado faltarnos. Por eso es que nuestra fuerza está en Dios, en su palabra, en la confianza. Y Pedro no atendió el consejo del Señor. Él se sobreestimó demasiado y no lo hizo, sino que se durmió. Dice el 43, vino otra vez y los halló durmiendo. Estaban cansados, por supuesto. Pero usted no necesita hacer una oración de 5 horas. Usted no necesita hacer una oración extrema. Usted puede ser muy corto, muy lacónico, muy ejaculatorio, muy conciso. Pero eso es suficiente para que la protección de Dios esté. Mira, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, con razón Pedro estaba en una condición muy vulnerable y su declive comenzó porque él no estaba preparado internamente. Era altivo, era altanero, se creía mejor que los demás, pensaba que él podía con todo lo que el diablo le mandara, y no es así. Nosotros somos débiles. En el versículo 34 de este mismo capítulo, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 34. Aquí, hermanos, el Señor Jesús le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, el Señor le estaba anticipando la triste situación a la cual iba a llegar. Es decir, le dijo, Pedro, aunque te creas mejor que los otros, aunque creas que tienes fuerza, el gallo te va a anunciar cuando tú me hayas negado 3 veces. Él no aceptó eso. Dice el versículo 35 que Pedro le respondió al Señor. ¿Qué le respondió? Le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
Y todos los otros bocones dijeron lo mismo. Vea, el Señor le decía: Pedro, ora para que no entres en tentación. Pedro, lo vas a hacer. Y él decía: no lo voy a hacer. ¿Qué se creía? ¿Qué pensaba que iba a suceder? Él no concebía que podía llegar a un momento difícil, pero ya estaba en un declive. Es que dice la Biblia que la maldición nunca viene sin causa. Es que la caída no es de un solo, va paulatinamente. Usted comenzó a dejar cosas importantes y comenzó a llenarse de cosas no importantes. Va descuidándose, va siguiendo al Señor de lejos. Y cuando usted viene a sentir esto en una situación terrible, eso le pasó a Sansón, ¿se recuerda? Sansón era un hombre que Dios lo había usado, lo tenía para un propósito de liberar a Israel. Pero él comenzó a hacer cosas no propias de un nazareno. Comenzó a pecar, se metía con prostitutas, comenzó a mentir 1, 2 y 3 veces. Comenzó a hacer cosas que lo fueron llevando hasta que quedó sin fuerzas. Y al estar sin fuerzas, fue derrotado. Le sacaron los ojos. Su caída fue paulatina, hasta ser un payaso de circo. El otrora fuerte, ahora era un hazme reír, un chiste. ¿Sabe qué dice la gente cuando nos ve fracasar? Y ahí va el hermano, y ahí va la hermana. Ellos se alegran, así dice el Salmo 13: mis enemigos se alegrarán si yo desmayo. Ellos están viendo, ellos se saben todas las cosas. ¿Por qué llegar a ese punto cuando podemos ser sensatos? ¿Y qué cree usted que hubiera hecho si el Señor nos dice: usted va a fallar? Pues pedir misericordia, ahí que no ocurra. Dios puede hacer algo todavía, ¿no es cierto? Para Él nada es imposible. Pero no lo hizo. El Señor le dijo: ¿me vas a negar? Y él dijo: no, le dijo: aunque me sea necesario morir, no lo voy a hacer. No te negaré. Tú dices que sí, pero yo digo que no. Ay, sí. Chulada. Y iba en declive. Pero dice la Biblia que no solo fue que iba en declive. Volvamos al 22 de San Lucas. Dice allí el versículo 55 que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Aquí vemos otro paso de su declive, de su descenso. Mire, dice la Biblia que Pedro seguía al Señor de lejos. Al Señor lo estaban llevando desde el Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote. Pedro iba detrás, pero muy lejos. Luego, en la casa, la gente se quedó en el patio. Ahí había gente. Y como era ya noche, casi de madrugada, estaba haciendo frío. Y dice la Biblia en el 55 que leíamos que en el medio del patio hicieron un fuego. Y se sentaron alrededor ahí para calentarse al fuego. ¿Y quién estaba allí en ese fuego? Pedro. ¿Qué significa esto? Dime con quién andas y te diré quién eres, es un dicho. ¿Con quién se junta usted? El que en la miel anda, algo se le va a pegar, porque usted va a buscar a un bolo, porque usted va a buscar a un fornicario, porque usted va a reunirse con gente que no es. ¿A qué cree que lo van a invitar? ¿A qué cree que le van a incitar? ¿Ah? Dice que él, ¿por qué no se quedó en un rincón? No, vio ahí el grupito y él quiso como entreverarse. Pero cuando usted se mete a un grupo de gente malacate y a calentarse con el fuego extraño que no es el de Dios, usted está en un riesgo. Si usted tiene amistades bolas, usted va a terminar bolo. Si usted tiene amistades que no respetan, usted va a terminar así. Vea dónde está Pedro. Dice, y Pedro se sentó también con ellos.
Ahí entre ellos. Ahí se quedó. Él quería pasar inadvertido. Él quería como que no me conozcan, como que yo también soy de los mismos. Hermano, usted tiene que marcar la diferencia donde quiera. Si a usted le dicen que es evangélico, ¿y qué pues? Y no es cierto. Y si le dicen que es cristiano, ¿y qué pues? Y no es cierto pues. O nos avergonzamos. Tenemos que, hermanos, ser lo que somos. Ahora, si usted anda escondiéndose, queriendo pasar inadvertido, entonces usted ni siquiera está confirmando o confesando lo que Dios ha hecho por usted. Entonces vea, él se fue a sentar a meterse allí. Y al estar allí con la chusma, con los que odian al Señor, con los impíos, calentándose un fuego extraño, tratando de pasar el momento, ahí a Pedro estaba en una condición terrible, que una humilde criada, una mujer humilde, lo noquea, lo derriba al gran apóstol. Usted no necesita una enorme tentación para hundirse. Ahí estaba cuando dice la Biblia que una criada, verso 56, al verle sentado al fuego, ¿qué hizo esa criada? Se fijó en él, lo reconoció. Usted sabe que las mujeres en todo se fijan y en todo se meten, por eso son metidas. Si alguien entra aquí y hay una mujer, sabe cómo entró, en qué dedo anda el anillo, si lo anda o no lo anda, si anda un botón suelto, ¿lo ve? Son así de fijadas. Eso es normal en todas, no se preocupe. Así que allá iba la criada, quizás con una taza de café. Y mira, ¿y ese quién es? Dijo, ¿y qué está haciendo aquí? Y Pedro trataba de hacer malabares. Se fijó en él. Dice, yo sé quién es, dijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo esa criada? Dice aquí el versículo 56, que al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo, este estaba con él. ¿Y qué hizo Pedro? Verso 57. ¿Qué pudo hacer Pedro? Él pudo haber dicho, sí es cierto, yo soy cristiano, hijo de Dios, pero el que ya está en medio de la chusma ya le da vergüenza. Porque es lo que le digo, dime con quién andas. El que con coyotes anda, al ratito se va a echar su aullido. ¿Sí o no? Es que lo malo se pega, lo bueno es que no se pega. Si no, usted ve a los niños, usted puede enseñarle buenas palabras. Una vez oyen una mala palabra y ya no la borran. ¿Cómo es que las cosas buenas no se le quedan, pero las malas sí les quedan grabadas? Entonces Pedro no hay qué hacer y dice aquí el versículo 57, pero él negó y dijo, mujer, no lo conozco, no sé de qué me estás hablando. Esa fue la primera vez que Pedro lo negó. No lo conozco. Y no se sintió mal. Y no sintió vergüenza. Estaba diciendo algo completamente inaudito, o sea, incomprensible. El gran apóstol Pedro, el que sacaba la espada para defender al maestro, el que decía tú tienes palabras de vida eterna, el que decía quién iremos, el que hizo cuantas cosas, ahora dice delante de un grupo de tipos ahí, no lo conozco. Eso es ir llegando ya a lo impensable. Y entonces, si usted lee los otros relatos, porque no tengo el tiempo para hacerlo, Pedro sintió que no era cómodo ni estaba a gusto ahí.
Entonces los que saben más hacen el cuadro y dice que él se salió allá y quiso salirse por la puerta, buscar la salida, moverse del lugar, cambiarse, porque ya le habían echado el ojo. Y quiso escaparse, porque ya ese incidente lo había puesto nervioso. Y entonces, en su intento de huida, decir, de moverse, hermano, mire, cuando uno todavía siente vergüenza es cuando hay que buscar a Dios. Porque las cosas, la caída no es plana, la caída es profunda. Y si usted no pone un alto, va a llegar al fondo. Dice aquí la Biblia, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26 y versículo 72, lo siguiente: que Pedro en su huida, evitando, hermanos, mayor pena, dice el 71, y saliendo él a la puerta, le vio otra. Lo que los estudiosos dicen que esa mujer que lo vio primeramente se lo andaba topando a cada rato. Es decir que cuando uno anda huyendo se topa con quien menos uno quiere. ¿Se ha fijado usted que hay gente que se quiere esconder de su vida sucia que lleva? Yo me recuerdo una vez que estando ahí en Metrosur, creo que era, me encontré con un hermano así en el pasillo. Entonces yo lo fui a saludar, pero él rápidamente puso la mano así, fue la izquierda, no lo hago porque tengo el micrófono, pero metió su mano izquierda y me dio la mano y yo se la di, ¿verdad? Pero lo que me sorprendió es que detrás de él salía una columna de humo. Y bueno, y yo me le quedé viendo. Pues al final confesó que estaba fumando. Y yo le dije, no se preocupe por mí, preocúpese por Dios. O sea, ¿y yo qué le voy a decir? Le decía, pues no, ¿verdad? Ojalá que le haya servido. Pero la gente anda huyendo. No quiere, pero cuando anda más huyendo es cuando más se topa con la gente que lo conoce. Pues así dice aquí que esta mujer, entonces le digo esto porque los tres evangelios notan que esta criada lo topó varias veces, pero San Lucas registra de que fueron varones. Pero mire, como ya la mujer lo andaba topando por puerta que hallaba, ahí se topaba. Y dice acá el versículo 72 que él no tomó escarmiento, ya tenía la palabra de Cristo, pero su altivez, él no quería dar su brazo a torcer. Y dice el verso, pero mire cómo va la caída. La primera vez que la mujer lo halló en el círculo con el fuego, solo él dijo, no lo conozco. Pero mire ahora, la segunda vez. Pero él negó otra vez. ¿Y ahora qué hizo? ¿Para qué servía el juramento? El juramento sirve para usted decir, te estoy diciendo la verdad. La gente cuando no puede probar su verdad dice, lo juro que lo que digo es cierto. Es decir, él quería demostrar que lo que estaba diciendo, que no conocía al Señor, era cierto. Y dice que esta segunda vez lo hizo jurando y le dijo, te juro. Eso es grave, hermanos. Y mire hasta dónde llega uno. Yo me he encontrado con gente que usa hasta Dios. Delante de Dios le digo. Delante de Dios digo, no es. Mire, hermano, si no nos cae un rayo, es porque Dios es bueno, pero uno es bocón de verdad. Y estaba diciendo una mentira. Pero ahora, para darle certeza, para darle seguridad, para darle veracidad, dice, lo juro. ¿Qué juraba? No conozco al hombre. O sea, ya no solo no lo conozco, ahora jura que no lo conoce. Pero no para ahí. Pedro ahora ya no tiene escape. Se quiere ir por la puerta trasera, ahí está la criada. Quiere
regresar al grupo, ahí están los hombres. Aquí dice que los hombres lo enfrentan, pero vamos a seguir. Y dice la Biblia, y quiero que lo leamos, en Juan capítulo 18, que en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, en el versículo 26, dice que ahí estaba, ¿quién estaba ahí? Uno de los siervos del sumo sacerdote. Ahí estaba un pariente del sumo sacerdote. Pero dice que este pariente era también pariente ¿de quién? De aquel a quien Pedro le había volado la oreja. O sea, se encontró con un familiar del que le habían volado, que la tenía con Pedro. Cuando usted hace un daño a la gente, no se le olvida. Si usted ha hecho un mal, a usted quizás se le olvida, pero la gente que ha recibido el mal, no se le olvida. Se le puede olvidar que usted le echó la mano, que lo sacó adelante, que le dio dinero, eso se les olvida. Pero una hablada no se olvida. Ni una hablada. Pues mire qué casualidad. Iba por la puerta trasera, se hallaba con la criada. Luego se halla con otro y jura y dice, no lo conozco. Pero aquí se topa con uno que sí lo había visto. Y era el pariente del que le habían volado la oreja allá en el Getsemaní. O sea, hacía unas horas. Y le dice, mire lo que le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Es que yo te vi, le dijo. Si es que cuando le volaron la oreja a Malco, eso fue un escándalo, hermano. ¿Qué cree usted, que no salía sangre? Por supuesto que sí. ¿Cómo estaba Pedro? Crucificado. Ya había sido la primera, la segunda, ahora había jurado. Y ahora lo cacha su enemigo. Si yo te vi, tú fuiste el que le volaste la cabeza. A los demás no los vi, pero a ti sí. Ahora vea, ¿qué dijo Pedro? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, que es también donde se relata, ¿qué es lo que vimos? Que ahí niega que no lo conoce. Lo encuentran los otros y sigue negando que no lo conoce. Pero Marcos, volvamos ahora a Marcos, capítulo 14. Y en Marcos se nos dice que esta tercera negación fue más agravada. Marcos 14, vamos a leer desde el 70. ¿Lo tiene? Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí le dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pero mire, en la primera solo dijo, no lo conozco. En la segunda vez dijo, juro que no lo conozco. Eso ya es más grave. Pero mire ahora, versículo 71. ¿Qué hizo Pedro? Dice que él empezó ¿a qué? A maldecir. Decía, y Dios les había dicho, el mismo Señor Jesús les había dicho, no maldigáis. Pero él estaba diciendo, maldición, maldición. ¿Y qué más hacía? Juraba. No una vez, sino decía, lo juro, lo juro, lo juro, maldición, lo juro. ¿Y qué juraba? Que no lo conocía. No conozco a ese hombre de quien me habláis. Esto era el acabose, hermano. Llegó a un punto que uno pudiera pensar que no se puede llegar. Y esto refleja, hermanos, que uno es malo. De verdad uno es malo. Una vez Dios le quite la gracia, le retire esa comunión, uno puede hacer lo indecible.
Yo conocí una persona que durante su marido vivía, le daba mala vida. La golpeaba, la maltrataba, etc. Pero esta persona se mantuvo fiel a Dios durante todo ese tiempo. Pero un día que su hombre desaparece, todos, al menos yo pensaba de que las cosas iban a ser bien porque su peor pesadilla había sido apartada. Y sucede todo lo contrario. Se volvió malcriada, se volvió cualquiera, hasta se volvió bola. O sea, lo que uno no podía concebir. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque a veces uno no se da cuenta que es débil y que uno debe de mantenerse. Si uno está firme, hay que seguirnos cuidando más. No hay que tener esos excesos de confianza. Siempre hay que depender del Señor. Porque si Pedro el apóstol llegó a esta profundidad, entonces dice aquí la Biblia que Pedro ya le había negado la segunda vez. Dice el 58, un poco después, viéndole otro, o sea, un varón, le dijo: tú también eres de ellos. Y él dijo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y mientras él terminaba con los agravantes que ya vimos en San Mateo 26, 72, que maldijo y juró, dice acá que mientras él todavía hablaba, ¿qué ocurrió? El gallo cantó. ¿Cuánto necesitan que les cante el gallo? Hoy quizás ya no hay gallo, el chucho le va a ladrar. Es increíble que el gallo le recordó a Pedro las palabras de Jesús, pero dice acá que en ese exacto momento que Pedro estaba dando su última pataleta, al Señor Jesús lo iban sacando de la casa del sumo sacerdote. Él iba saliendo ya. Y como Pedro estaba en el patio, porque no se pudo ir, lo vio. Así dice el verso 62. Entonces el Señor se volvió. ¿Y a quién cree que miró? A Pedro. ¿Y cómo lo vio? En su peor desgracia. Vio a Pedro. Y no solo el gallo le acordó, sino la mirada del Señor que lo redargulló. O sea, te lo dije, ¿verdad? Y dice acá: y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso quebrantó a Pedro. Le hizo ver que no era tan fuerte como él pensaba, que lo que él se había jactado, ufanado, que lo que él se creía, realmente no. Uno no es nada cuando el pecado lo hace trizas, hermano. Una basura hedionda y podrida. Y dice la Biblia que Pedro, ahí hasta le abrieron paso. Saliendo del patio afuera, se fue a llorar amargamente, porque entendió que uno no debe de ufanarse aun cuando tenga momentos de gloria, que es mejor ser humilde, saber que uno es humano. Gracias a Dios que Jesús había hecho provisión para él. Jesús le había dicho: yo he rogado que tu fe no falte. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estuviéramos revolcándonos más o otra vez más en el pecado. Pero bendito sea Dios que todavía hay esperanza para los que estamos en el Señor. Que aunque a veces nos va mal por bocones o por lo que sea, a veces por criticones, porque criticamos las debilidades de otro cuando nosotros somos débiles. Pero Dios es bueno. Aún así todo hediondo y todo revolcado,
Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso el Señor se detuvo. Lo pudo haber ignorado, pero Él se volvió para decirle: ¿te acuerdas lo que te dije? Pero no solo le dijo que lo iba a ahogar, también Jesús le dijo que Él había rogado para que su fe no faltara. Y Dios sabe que somos inútiles, que tenemos problemas y dificultades, pero aún así su amor es tan grande que Él ruega para que nuestra fe no falte. Así que no hay razón de tirarse a la desgracia, no hay razón de hundirse más, no hay razón de sentirse excluido. Dios te ama a pesar de. Pedro lloró amargamente y no lo va a ver hasta 3-4 días después, porque el Señor es crucificado, pasa casi 3 días sepultado. Pero cuando el Señor resucita, es Él el que va primero con Juan. Así que, hermanos, no se crea la última Coca-Cola. No se llene de humo solo porque usted ha tenido una que otra experiencia. Si usted está firme, cuídese más. Y si Dios le dice ora y vela, hagámoslo. Pedro llegó a eso porque el Señor le dijo: velad y orad. Pero ellos durmieron. Ellos creían que era suficiente con oír coritos en la casa. Eso es lo que el diablo dice. La única garantía es estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí moraremos seguros. Amén. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque a pesar de que somos a veces confiados, inestables, tu misericordia no nos ha dejado y tu gracia no nos abandona. Perdona que a veces hemos sido altaneros, creídos, autosuficientes, creemos que somos mejores que otros, pero la realidad nos muestra que siempre te necesitamos. Que tu gracia es maravillosa porque aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Porque tu amor y tu bondad no nos puede dejar. Señor, ayúdanos a no hundirnos más en nuestra miseria. Ayúdanos a volver a ti y a reconocer nuestra debilidad. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo. Porque tú has orado, tú has rogado para que nuestra fe no falte. Que esa fe maravillosa que un día nos diste se levante y nos sostenga y nos haga volver al camino. Y nos haga, Señor, reconocer que somos frágiles y débiles. Así, orando al Señor, yo quiero invitar a las personas que no conocen a Jesús, a los que nos escuchan o nos ven, para que allí donde usted está pueda entregarle su corazón a Jesús. Solo en las manos de Él, solo cerca de Él, su vida estará resguardada. Es cuando nos alejamos, es cuando nos apartamos, es cuando nos quedamos solos que estamos vulnerables. Pero con el Señor todo es posible. Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Venga a los pies de Jesús, venga al Hijo de Dios, escape de esta perversa generación, reciba a Jesús y sea salvo. Sus pecados serán perdonados, su vida podrá ser restaurada, porque Dios es poderoso para levantar al que está postrado, para limpiar los pecados más vergonzosos y negros, para darte una vida diferente. Pedro lloró amargamente. Por fin reconoció lo que era y regresó al Señor para ser perdonado. ¿Habrá alguien en nuestro medio que quiera recibir a Jesús? Que nunca antes lo ha hecho, pero hoy siente el deseo de entregarle su corazón a Jesús. Levante su mano. Venga a las manos más poderosas y seguras que hay. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar? Solo en Cristo vamos a tener paz y seguridad. ¿Alguien lo quiere hacer? Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque aunque somos débiles, tu fidelidad es extraordinaria, tu amor es magnánimo, incomparable. Gracias a tu amor y tu bondad, nada ni nadie nos podrá separar de ti. Recibe a quienes hoy se han rendido a ti a través de estos medios. Guárdalos y susténtalos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.
Finalizamos esta noche, hermanos, invitándole para...